En pleno invierno de 1945, un simple suboficial estadounidense va a convertir una captura en una de las presas más increíbles de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pasó Leonard A. Funk Jr. de prisionero rodeado al hombre que hizo rendirse a más de 80 soldados alemanes en cuestión de segundos? En el calor de agosto de 1916, por encima de los humos de las fábricas que ciñen el valle del Monongahela, un niño viene al mundo. Los altos hornos arden por la noche como altares de brasa, las chimeneas escupen un trueno de hollín, los raíles vibran bajo el hierro incandescente. En ese tumulto de acero y fuego, en Braddock, condado de Allegheny, Pensilvania, un nombre se graba en silencio: Leonard Alfred Funk Jr. En una casa modesta azotada por el retumbar de los trenes de laminación, un padre ya lleva ese nombre: Leonard A. Funk Sr. La madre vela, silueta discreta tanto en los registros como en la historia, presencia segura pero nombre borrado por el tiempo de los documentos oficiales. El país es aún joven, pero ya marcado por la guerra lejana que devasta Europa. Alrededor de la cuna, sin embargo, no son los ecos de Verdún los que dominan, sino el canto mecánico de las acerías, los silbatos de fábrica, el murmullo de los turnos de trabajo que se encadenan. La infancia de Leonard Jr. transcurre en medio de esos rugidos. En las calles de Braddock, el aire huele a humo, a metal al rojo vivo y a polvo de carbón. El cielo se cubre a veces de una noche artificial, horadada solo por el resplandor rojizo de las coladas de acero más allá de los tejados. El niño crece entre esas sombras metálicas, bajo el rumor continuo del esfuerzo humano. Escucha las conversaciones de los obreros a la salida de las fábricas, mira las siluetas manchadas de polvo negro, las manos agrietadas por el calor de los hornos, los rostros surcados por años de trabajo. Las escuelas públicas de la región abren ante él aulas austeras, mapas del mundo colgados de paredes desvaídas, pupitres rayados por generaciones. Se sienta, aprende, observa. La vida no lo expone a tribunas ni a periódicos. Ningún cargo público, ningún puesto político lleva su nombre. Todavía no es lo que la historia recordará. No es más que un joven estadounidense cuyos pasos se confunden con los de miles de otros, en las calles grises que descienden hacia las vías férreas y las fábricas. Pasan los años. La Primera Guerra Mundial se difumina, el periodo de entreguerras se instala. Pittsburgh y sus alrededores siguen siendo una fragua industrial, un corazón de acero que late al ritmo de los pedidos, de las huelgas, de las recuperaciones. Leonard crece en ese mundo de sudor y humo, sin brillo particular a ojos del público. Los registros oficiales permanecen en silencio sobre un oficio preciso, sobre un puesto exacto. Trabaja, vive, pero el detalle se disuelve en la masa anónima de un país que avanza. Más allá del océano, sin embargo, se enciende otro brasero. Europa vuelve a arder. Alemania se rearma, las fronteras se envenenan, los periódicos informan de nombres lejanos: Polonia, Francia, Atlántico, Londres. Los mapas escolares que Leonard miró de niño adquieren de pronto una realidad siniestra. Estados Unidos, por su parte, se mantiene aún al borde del abismo, dudando entre la distancia y el compromiso. En junio de 1941, cuando su país aún no está oficialmente en guerra, Leonard A. Funk Jr. cruza una frontera invisible. Firma. Se alista en el US Army. La tinta se seca en el papel, pero tras ese gesto ya se desplaza la sombra de un destino. Entra como tantos otros en la infantería, simple soldado en medio de un torrente humano que converge hacia los cuarteles. Ninguna bandera ondea para marcar esta decisión, ningún discurso la saluda. Sin embargo, en ese instante, su camino se arranca de la bruma de los anónimos. En los meses siguientes, el mundo bascula. El 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor explota bajo el cielo del Pacífico. Las llamas se elevan, los cascos se quiebran, los humos negros se arremolinan como un presagio. América ya no mira de lejos, entra en guerra. La infantería se prepara, los campamentos se llenan, los trenes militares recorren el país. En esa marea en marcha, Leonard Funk vuelve a elegir. No se queda en tierra. Se ofrece voluntario para un nuevo arma nacida del riesgo y de la noche: la infantería aerotransportada.
Los paracaidistas, esos hombres que caen del cielo al corazón de la batalla, atraen a quienes el miedo no aparta. Se prometen dureza, peligro, saltos en la oscuridad, combates detrás de las líneas enemigas. Leonard acepta. Se incorpora a esta élite dura, forjada para ser lanzada allí donde el enemigo cree dominar. Pronto, su nombre se une al de una división que se convertirá en leyenda, la 82nd Airborne Division. En el seno de esta división se forma un regimiento, el 508th Parachute Infantry Regiment, el 508th PIR. Leonard encuentra allí su lugar. La unidad reúne a hombres de todos los horizontes, pero una misma sed los une: golpear rápido, fuerte, lejos, desde el aire. Los primeros entrenamientos comienzan. Los paracaídas se abren sobre los campos de ejercicio, las siluetas caen como una lluvia ordenada, se dispersan, se reagrupan. Los relatos no se detienen en cada salto de Funk, en cada herida, cada caída, cada noche helada. Pero día tras día, nace un suboficial. En la Company C del 508th PIR, Leonard progresa. Los pasillos de la jerarquía se abren uno a uno, no por favor, sino porque las miradas se vuelven hacia él cuando hay que mantener una línea, hacer respetar el orden, preparar la próxima misión. Los estándares del US Army dan un marco preciso a este camino. A fuerza de rigor, de presencia, de voz que no tiembla, alcance al grado de First Sergeant, sargento jefe. A partir de entonces, en el seno de la Company C, es el pivote, la columna vertebral, el que vela por la disciplina, por la logística interna, por la preparación para el combate. La guerra reclama hombres preparados. El entrenamiento se vuelve más duro, más exigente. De día, se repiten los asaltos, los movimientos de infantería ligera, los avances silenciosos. De noche, se acostumbra uno a la oscuridad, a las órdenes susurradas, al aliento corto detrás de un seto, a la sensación de estar siempre lejos, demasiado lejos de las líneas amigas. Se simulan las operaciones detrás de las líneas enemigas, los aislamientos súbitos, las maniobras sin apoyo inmediato. Los zapatos se gastan, los músculos se tensan, los nervios se endurecen. Leonard vigila, corrige, sostiene, reprende, anima. Aprende a leer el cansancio en los rostros, a reconocer a quien flaquea, a quien, por el contrario, arde de impaciencia. Los aviones se convierten en compañeros de ruta. El retumbar de sus motores es una música que anuncia el arrancarse del suelo, la travesía del vacío, la puerta abierta a la incertidumbre. Se salta una y otra vez. Los cuerpos caen, las velas golpean, la tierra se eleva. Algunos se hieren, otros renuncian. Leonard permanece. El acero de las fábricas de Braddock parece haberse fundido en su carácter. Las órdenes de despliegue terminan por llegar. Europa ya no es un nombre en un mapa, se convierte en destino. El 508th PIR se prepara para abandonar el suelo estadounidense. Trenes, puertos, barcos. Comienza la travesía. Las fechas exactas quedan registradas en los historiales del regimiento, pero para los hombres, el tiempo se dilata en una larga espera sacudida por el vaivén del Atlántico. Los días se parecen, puntuados por ejercicios, sesiones informativas, rumores, hasta que el horizonte se vuelve gris, brumoso, y se adivina otro continente detrás de las nubes. El 508th PIR se incorpora al teatro europeo, adscrito a la 82nd Airborne Division, ella misma integrada en la First Allied Airborne Army. Las fuerzas aliadas preparan un golpe que debe sacudir todo el continente. Un nombre se susurra, luego se martillea: Overlord. Se aproxima la invasión de la Francia ocupada. Los paracaidistas, ellos, no desembarcarán en playas. Caerán en la noche, más allá de las defensas, para apoderarse de puentes, de carreteras, de cruces, para sembrar la confusión en las filas enemigas. Llega junio de 1944. En la noche del 5 al 6, los aviones cargados de paracaidistas se levantan en el estruendo de los motores. A bordo de uno de ellos se encuentra Leonard Funk, First Sergeant de la Company C, 508th PIR. El ruido es ensordecedor, el olor a combustible lo invade todo.
La luz roja ilumina rostros tensos. Cada uno verifica su equipo, ajusta su paracaídas, agarra firmemente su línea estática. Las órdenes resuenan secas, rotas por el viento que penetra en cuanto se abre la puerta. Normandía duerme bajo un velo de nubes, atravesado por los destellos intermitentes de la artillería antiaérea. Los aviones sobrevuelan las líneas, buscan las zonas de lanzamiento. Las balas trazadoras se elevan como garras de fuego. Llega el momento. La luz pasa a verde. Las siluetas se lanzan una a una al vacío. Leonard se arroja, engullido por la noche y el viento. La caída dura unos segundos, suspendida en el rugido del cielo. Luego la tela se abre de un tirón seco. A su alrededor, otros hongos blancos se despliegan. Luego se pierden en la oscuridad. La tierra normanda lo recibe brutalmente. Los setos, las zanjas, los campos se revelan en el último instante. El contacto con el suelo es duro, brutal, pero esperado. A su alrededor reina la confusión. Los hombres están dispersos, las zonas de lanzamiento están desdibujadas por la defensa alemana, los puntos de reunión son difíciles de alcanzar. Sin embargo, la misión sigue siendo la misma. La 82nd Airborne debe asegurar carreteras, puentes, ejes vitales para impedir que los refuerzos alemanes aplasten el desembarco que, al amanecer, ya comienza en las playas. En este caos nocturno, Leonard reúne, dirige, señala con el dedo las direcciones, organiza pequeños grupos. El fuego enemigo estalla en ráfagas, casas se incendian, siluetas se recortan un instante antes de caer. Los detalles precisos de todas sus acciones en Normandía se pierden en la masa de operaciones, pero un hecho se impone. Su coraje se graba allí con suficiente profundidad como para que una alta distinción, como la Distinguished Service Cross, quede asociada a su nombre para esta campaña, según los registros que lo mencionan. Normandía se convierte para él en un primer bautismo de fuego a escala de la historia. El verano de 1944 transcurre bajo el rugido continuo de la guerra. El 508 PIR sigue el ritmo de las operaciones aliadas en Europa Occidental, dentro de la 82nd Airborne. El avance hacia el interior de las tierras, los combates en el Bocage, las retiradas enemigas, todo compone una larga prueba de resistencia. Otras grandes operaciones aerotransportadas de este periodo, como la de Market Garden, escriben sus propios relatos en el cielo y el barro de los Países Bajos. La presencia de Funk en cada una de ellas se mide en los archivos, pero lo que permanece cierto es que sigue en el corazón del 508 PIR, siempre First Sergeant de la Company C, siempre responsable de esos hombres a los que ve envejecer mes a mes bajo el peso del combate. A finales de 1944, la 82nd Airborne Division, como muchas otras unidades agotadas, conoce un relativo respiro. Descanso, reorganización, reemplazo de las bajas. Se retira a los paracaidistas de las primeras líneas, se les instala en la retaguardia del frente. Las noches están un poco menos agujereadas por el trueno de la artillería. Los días dejan espacio para formaciones, inspecciones, recepción de refuerzos, sesiones de entrenamiento para los recién llegados. Funk, por su parte, sigue siendo la columna vertebral de la Company C, en esos momentos de calma tensa en los que todos saben que la guerra no ha terminado. Pero en el corazón de diciembre de 1944 se eleva un nuevo rugido. La ofensiva alemana de las Ardenas, Wacht am Rhein, golpea por sorpresa. Los bosques nevados de Bélgica y Luxemburgo tiemblan bajo el choque. Las columnas blindadas avanzan en la niebla. Los pueblos se encuentran atrapados en un torbellino de fuego y hielo. Las líneas aliadas ceden por momentos. Los mapas se cubren de flechas enemigas que perforan hacia el oeste. El estupor deja rápidamente su lugar a la urgencia. Hacen falta tropas de intervención, rápidas, capaces de resistir, de taponar las brechas, de contener la oleada. Entonces se llama de nuevo a las divisiones aerotransportadas. La 82nd Airborne recibe la orden de desplegarse en Bélgica, en las Ardenas. Los hombres no tienen tiempo de saborear el reposo. Se forman los convoyes, los vehículos rugen, los rostros se endurecen. La nieve ofrece un paisaje casi silencioso,
pero bajo ese manto blanco se esconde el estruendo de una de las últimas grandes ofensivas alemanas. Esta vez, los paracaidistas no saltan desde los aviones. Avanzan por carretera, se instalan, se despliegan. El frío muerde los dedos, corta los labios, se insinúa en los huesos. En esa marcha hacia la batalla progresa la Company C del 508 PIR. Leonard A. Funk, Jr. sigue allí como First Sergeant. Los días de finales de diciembre de 1944 y de enero de 1945 son un tejido de marchas en la nieve, de combates esporádicos, de posiciones tomadas, mantenidas, evacuadas, retomadas una y otra vez. La 82nd Airborne contribuye a quebrar el impulso alemán, a contener y luego a rechazar este último intento de cambiar el curso de la guerra en Occidente. Los mapas de Estado Mayor designan una nueva zona de acción para el 508 PIR, el sector de Holzheim, Bélgica. Una pequeña localidad atrapada en el soplo helado de enero. Las carreteras son estrechas, bordeadas de setos rígidos y árboles desnudos. La nieve amortigua el ruido de los pasos, pero no el de los cañones. Holzheim se convierte para la Company C en un nombre que suena como una promesa de prueba. A comienzos de enero de 1945, la Company C se instala allí. Puestos de avanzada, patrullas, operaciones de limpieza, hay que expulsar los focos de resistencia enemiga, neutralizar a los grupos alemanes que aún se esconden en las casas, los bosques, los repliegues del terreno. El frío es un enemigo permanente. Los alientos forman nubes con cada palabra, cada orden. Las armas se congelan si no se las mantiene sin descanso. El cansancio es continuo, los nervios están tensos. Así avanza el tiempo hacia un día preciso. Un día que arrancará a Leonard Funk de la simple lista de los valientes para proyectarlo en el panteón de las figuras ejemplares. El 29 de enero de 1945. Holzheim. La nieve cubre todavía el suelo. Las casas llevan las cicatrices de los obuses, las ventanas están rotas, las puertas derribadas, los muros acribillados de impactos. La Company C lleva a cabo una operación en la localidad o muy cerca, rastreando las últimas resistencias, asegurando este sector que el mapa señala como un simple punto, pero que la sangre transforma en símbolo. En este laberinto de calles y jardines helados, todo se decide en unos instantes. Un grupo de hombres de la Company C, entre ellos Leonard Funk, se enfrenta a tropas alemanas. El enemigo es numeroso, mejor situado, mejor protegido. El choque sale mal. Unas armas se encaran, órdenes resuenan en alemán. El hielo de los cañones apunta a los rostros. Los paracaidistas, ellos, están atrapados. Desarmados, rodeados, se convierten en prisioneros en este suelo que, sin embargo, reconquistan metro a metro. Los alemanes son más numerosos. Mantienen a los estadounidenses bajo la amenaza de sus fusiles, confiados en esta superioridad inmediata. Los prisioneros son reunidos, estrechamente vigilados. El peligro es absoluto. Un movimiento de más, un gesto mal interpretado, y la ráfaga partiría, sin juicio, sin demora. El frío sigue mordiendo, pero no es nada frente a lo que pesa entonces sobre los hombros de Funk y de sus hombres. La posibilidad muy real de la ejecución, el final brutal en la vuelta de una casa de madera. En este espacio cerrado de nieve, de miedo y de fusiles apuntando, Leonard Funk se mantiene oficialmente como los otros, prisionero. Pero en su mirada arde otra cosa. Las fuentes lo dicen, conserva un arma disimulada. Pequeña presencia de metal contra su cuerpo, último hilo de esperanza aferrado a su sangre fría. El silencio los envuelve, tenso como una cuerda a punto de romperse. El grupo alemán, seguro de su fuerza, vigila sin imaginar que el equilibrio aún puede inclinarse. Los segundos se desgranan, pesados. Funk mide la distancia que los separa del comandante o del guardia principal, evalúa los ángulos, cuenta mentalmente el número de fusiles, la posición de sus propios hombres. Sabe que si se equivoca, si duda, si espera demasiado, la ráfaga partirá del otro lado. La muerte caería entonces sobre él,
y sobre aquellos a quienes sigue comandando en espíritu. Finge docilidad, la rendición completa. Se abandona a esa postura de vencido que el enemigo espera. Luego, a un latido del corazón del guardia, a una distancia en la que el aliento del otro casi roza su mejilla, rompe bruscamente el decorado. Su mano surge, firme, segura. El arma disimulada aparece como un relámpago negro. El tiempo se fractura. Dispara. A quemarropa, abate al alemán que se cree amo. El ruido del disparo resuena en el aire helado, brutal, ensordecedor. Antes de que el eco se apague, Leonard pivota, encadena. Abre fuego contra los otros guardias, disparando al bulto, aprovechando el estupor que acaba de crear. Las siluetas enemigas se quedan inmóviles un instante, incrédulas, luego vacilan, caen, gritan. Los alemanes, numerosos, son sin embargo golpeados en el corazón por este ataque inesperado. En los primeros segundos, mata a varios guardias, hiere a otros, desgarra la red de vigilancia que aprisiona a los prisioneros. La nieve se mancha de sangre, los cuerpos se desploman, las armas resbalan. La confusión es total. Órdenes en alemán se pierden en el estruendo, disparos salen al azar. En el centro de este caos, Funk continúa, implacable. Su arma sigue escupiendo fuego. Cada detonación le abre, a él y a los demás, una brecha en el cerco de la cautividad. Los prisioneros estadounidenses no esperaban más que una chispa. La confusión creada por Leonard es esa señal. Se lanzan sobre las armas caídas, atrapan fusiles, ametralladoras, revólveres. Algunos pelean con las manos desnudas para arrancar una carabina de los dedos rígidos de un guardia abatido. Sus dedos entumecidos por el frío recuperan una fuerza nueva. Se levantan, invierten el miedo, devuelven a los alemanes su propia amenaza. La fusilería se vuelve un torrente. Los alemanes, sorprendidos, desorganizados, ven a un grupo de prisioneros transformarse en verdugos de sus certezas. Las balas estadounidenses resuenan, siembran el pánico en las filas enemigas. Algunos intentan responder, otros huir, otros aún darse cuenta de lo que está pasando. Pero Leonard sigue al mando, siempre. Avanza en este tumulto, ordenando, disparando, señalando objetivos, dirigiendo la rabia y la determinación de sus hombres. Poco a poco, el fuego se calma. Los últimos alemanes todavía en pie comprenden que todo está perdido. Los fusiles se alzan, las manos se tienden al aire. La inversión es total. Aquellos que, unos instantes antes, mantenían a estadounidenses bajo la amenaza de sus armas, se convierten a su vez en prisioneros. Allí, en medio de la nieve de Holzheim, Leonard Funk y aquellos a quienes acaba de liberar capturan a más de 80 soldados alemanes. Una marea humana, vencida por un acto decidido al borde de la muerte, puesta bajo el control de un First Sergeant que rechaza el destino de cautivo. Las armas enemigas cambian de manos. Se recuperan fusiles, municiones, equipamientos. Este grupo alemán representa una amenaza considerable para las fuerzas estadounidenses del sector. En un solo estallido de valor, esa amenaza se derrumba. La onda de este gesto se extiende de inmediato. La situación táctica local, en Holzheim, se estabiliza. Las líneas estadounidenses, aligeradas de una presión sorda, respiran un poco mejor. Los hombres de la Company C, liberados, retoman su lugar en la trama de la batalla. Pero detrás del estruendo, algo más comienza, la puesta en palabras del acto. En el US. En temps qu'armé, de tels faits ne restent pas longtemps à l'état de simple rumeur. Les officiers rassemblent les récits, recueillent les témoignages. On rédige des rapports d'action, on consigne ce qui s'est passé, date, lieu, grade, unité, déroulement. Les lignes sèches des formulaires, les phrases tissées par la hiérarchie, vont fixer pour les archives ce que le froid, le sang et la neige ont déjà scellé dans les mémoires. Au fil des jours, la bataille des Ardennes elle-même s'achève. L'offensive allemande plie, puis rompt. Les colonnes ennemies se replient, la poche se réduit. Les Alliés reprennent chaque village, chaque carrefour. La 82nd Airborne poursuit ses opérations, ignorant encore parfois quel destin précis attend certains de ses hommes.
La guerre, pour elle, continue au-delà des Ardennes, jusqu'à ce que l'Allemagne s'effondre en mai 1945. Leonhard Funk, lui, reste au sein du 508 PIR, écrivant par sa présence la suite d'une trajectoire déjà marquée par Holzheim. Pendant que les combats se poursuivent, le processus de reconnaissance suit sa propre route. Les commandements régimentaires et divisionnaires examinent les rapports concernant le 29 janvier 1945. Les récits concordent. Un First Sergeant, fait prisonnier avec ses hommes, a déclenché une action foudroyante, abattu plusieurs ennemis, libéré ses camarades et capturé plus de 80 soldats allemands. On rassemble les témoignages directs, ceux de ceux qui étaient là, qui ont vu le geste, entendu les premiers coups de feu, senti la bascule de la peur à l'attaque. Une recommandation commence à prendre forme. Dans les bureaux où les cartes recouvrent les murs, où des piles de dossiers s'accumulent, on rédige une proposition de haute décoration. La Medal of Honor, suprême reconnaissance du courage au combat, exige des faits hors du commun, une bravoure au-delà du devoir, un risque assumé d'une ampleur extrême. Les lignes se tracent, mot après mot, pour décrire en langage officiel ce que, sur le terrain, les hommes ont vécu avec la brutalité du réel. La citation précise la date, 29 janvier 1945. Le lieu, Holzheim, Belgique. Le grade, First Sergeant. L'unité, Compagnie C, 508 Parachute Infanterie Régiment, 4 secondes Airborne Division. On y détaille l'action, la capture initiale, la ruse, le tir à bout portant, les gardes ennemis abattus, la confusion, la libération des prisonniers, la capture de plus de 80 Allemands. Ce texte, une fois achevé, remonte la chaîne de commandement, franchit les échelons, quitte l'Europe pour le War Department, traverse les couloirs de l'administration militaire américaine. Dans ces labyrinthes de bureaux et de sceaux officiels, le destin de Funk se décide. Son acte, déjà gravé dans la glace de Holzheim, doit maintenant l'être dans le marbre institutionnel de son pays. L'examen prend du temps, mais la conclusion s'impose. Au-delà des océans, dans le calme relatif de la fin de la guerre, une décision se signe. La Medal of Honor sera attribuée à Leonhard Alfred Funk Jr. La date fixée pour cette consécration tombe en 1945, lorsque la poudre n'a pas encore totalement quitté les vêtements des vétérans. Le 9 septembre, selon les registres qui la mentionnent, marque ce moment où, devant l'autorité désignée, l'Amérique lie officiellement son nom à celui de ce First Sergeant venu des fours d'acier de Pennsylvanie et des neiges de Belgique. La cérémonie se déroule en un lieu de pouvoir, sous le regard ou la délégation de représentants militaires ou politiques, selon les archives qui précisent l'instant. Là, on prononce sa citation. On rappelle son grade, sa compagnie, son régiment, sa division. On raconte comment, prisonnier, il refuse ce rôle, comment il prend l'initiative, comment il inverse le sort de ses hommes et de ses geôliers. D'autres décorations entourent son nom. Les registres de décoration évoquent la Distinguished Service Cross pour ses actions en Normandie, peut-être d'autres médailles telles que la Bronze Star, le Purple Heart ou encore des insignes de campagne, lorsque les sources l'attestent. Chaque ruban, chaque étoile, vient s'ajouter à cette Medal of Honor qui domine l'ensemble comme un sommet inégalé. Mais la guerre ne garde pas éternellement les hommes dans ses griffes. Une fois la paix revenue, les armées se défont lentement de leurs uniformes de combat. Leonhard A. Funk Jr. quitte le service actif. Le grade qu'il porte en franchissant la porte de la vie civile, First Sergeant ou autre rang s'il a été promu, se grave dans les dossiers militaires qui le suivent. Il regagne la terre dont il est parti, la Pennsylvanie, la région de Pittsburgh, peut-être les abords de Braddock, là où le fracas des usines avait bercé sa jeunesse. La vie après la guerre reste plus discrète dans les registres. Il trouve un emploi civil, dans un service, une industrie, une administration, lorsque les sources s'en font l'écho. Tal vez se una a asociaciones de excombatientes, participe en reuniones, en conmemoraciones de la Centre Medias Airborne Division o del 508 PIR, cuando los artículos o archivos lo mencionan. El héroe de Holzheim vuelve a ser, en lo cotidiano, un hombre entre otros, con sus obligaciones, sus fatigas, sus pequeñas alegrías. Tiene una vida familiar, esposa, hijos,
cuyos contornos permanecen pudorosamente limitados a lo que las biografías públicas consienten en revelar. Sin embargo, incluso cuando camina por una calle banal, incluso cuando se sienta a una mesa corriente, su nombre ya no es únicamente el suyo. Se encuentra inscrito en la lista oficial de los receptores de la Medal of Honor de la Segunda Guerra Mundial. En las placas, en los libros, en los sitios de la Congressional Medal of Honor Society y del Center of Military History, aparece, clasificado entre aquellos cuyo valor ha traspasado la frontera de lo excepcional. Las historias de la 110 Airborne Division y del 910 PIR lo citan. Lo designan como uno de los suboficiales más notables, a veces uno de los más condecorados, cuando los autores y archivistas así lo subrayan. Se convierte en una referencia, en un ejemplo. En ceremonias militares, desfiles, reuniones de veteranos, su rostro puede aparecer, su nombre ser pronunciado. Monumentos, placas, a veces edificios, llevan quizás su nombre cuando las fuentes locales o militares lo consignan. Cada piedra así grabada es un recordatorio discreto, pero tenaz, de aquel 29 de enero de 1945. En los libros de historia militar, en los relatos de la Batalla de las Ardenas, en las obras dedicadas a los paracaidistas, su acción en Holzheim se retoma a menudo. Se utiliza como ejemplo de iniciativa, de sangre fría, de liderazgo bajo una presión extrema. En ciertos manuales, en ciertas formaciones, los instructores muestran cómo un suboficial puede, con un solo gesto decisivo, modificar el desenlace de una situación desesperada. El nombre de Funk se vuelve, para cadetes que no han conocido la nieve de las Ardenas, un caso de estudio, un modelo. Los años pasan, los cabellos se encanecen, los rasgos se marcan. La generación de la Segunda Guerra Mundial se va reduciendo. Leonard Funk envejece, sin abandonar del todo ese papel de símbolo, aunque lleve, en sus últimos años, una existencia más retirada. Sigue viviendo en Pensilvania, en una localidad como Braddock Hills, cuando así lo atestiguan las biografías. Quienes se cruzan con él ven quizá a un anciano de paso ralentizado, ignorando a veces que saltó en Normandía, afrontó el hielo de las Ardenas, rompió el círculo de armas que lo cercaba en Holzheim. El 20 de noviembre de 1992, en Braddock Hills, su ruta terrenal se cierra. Tiene 76 años. Su fallecimiento se integra en los registros, las necrológicas, las notas de la Congressional Medal of Honor Society. Es inhumado en un cementerio cuyo nombre figura en los archivos de inhumación, militares o locales, en Pensilvania, según las fuentes que lo confirman. La tierra se cierra, pero su expediente, en cambio, no se cierra. Los historiadores prosiguen su labor. Artículos, obras, documentales vuelven sobre ese 29 de enero de 1945. Indagan en ese momento en que un hombre, prisionero, elige el ataque en lugar de la espera. Cartas, fotografías, condecoraciones quizás sean depositadas en museos, en archivos, cuando las instituciones las mencionan. Otros tantos fragmentos de vida puestos a disposición de las generaciones futuras. Proyectos de digitalización, restauración, puesta en valor se interesan por estas huellas, prolongan su existencia más allá del papel y del metal.